esa no, o sea, que jueguen a la política los ministros. El funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le permite. Ahí es cuando sí puede la Suprema Corte intervenir. No, tampoco. O sea, entonces no, porque si hay no hay unanimidad en eso. Bueno, van a tener que estirar muchísimo la liga. Yo sé que la verdad tiene que romper prácticamente para llegar a una fundamentación, a una motivación fuerte o sólida en caso de que decidan tumbar la reforma judicial. Yo lo veo muy, muy difícil, sinceramente. Por eso no me parece respetable, porque deciden parar labores, pero no declararse en huelga. ¿Por qué? Porque si se declaran en huelga, pues se les suspende el chequecito. Nunca vieron esto como un mecanismo de control constitucional. Puede que cambie la postura, puede que cambie, pero yo no tengo problema, pero no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Sí. La gran mayoría de los juzgadores con los que tú hablas son expertos y en precedentes. A ver, tú y yo sabemos que esto es político, que había voluntad política y había línea de aprobarse. Pues, o sea, tan es así que fue fast track todo. Que el diálogo no se pierda, pero ya se perdió. No, es que ahorita está perdido, ¿eh? No, por supuesto. No, bueno, es que ya lo admitieron. Es que ese no es el punto. Mira, ya lo admitieron. Ahorita ya está. Entonces, pero ahí, Raúl, entonces si puede cambiar el criterio jurídico, pues también puede cambiar el criterio legislativo, ¿no? ¿Y cuáles son las vías por las cuales tú puedes acceder? Un criterio puede ser cambiado, doctor, pero es elemental. Es que en materia de interpretación, la evolución. Yo les preguntaría, para empezar con esto, la pregunta sería a ambos si es esto válido. Primeramente, ir a revisar el proceso de la implementación de esta reforma judicial y bueno, si el proceso, dicen, está mal, bueno, Norma Piña le caería que ella, a final de cuentas, pues decidiera si es procedente o no, o si la tumba, si la suspende, ya el contenido, ¿no? Bueno, el procedimiento. A ver, la pregunta la dejo ahí, si esto es legal. Darbe López, iniciamos contigo. Gracias, hola, Pedro, gracias por la invitación. Bueno, para mí, en mi opinión, no es legal, y no es legal en el sentido más estricto del concepto de lo que por legalidad entendemos. ¿Por qué? Porque la Corte tiene asignada competencias de carácter constitucional para conocer de controles de constitucionalidad mediante procedimientos jurisdiccionales establecidos en la propia Constitución. Esos procedimientos son el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias. En el caso que nos ocupa, el procedimiento de reformas constitucionales no puede ser estudiado por la Corte bajo ninguno de esos procedimientos, porque incluso en la propia ley de amparo tenemos establecida de manera expresa una causal de improcedencia. Pero no solamente eso, ya la Corte estableció con precedentes, en observancia del principio de seguridad jurídica, que no podían estudiar ese proceso de reforma. Pero supongamos, y aquí voy a tratar de ser más breve para no quitar mucho tiempo, pero supongamos que tenemos una opinión distinta y decimos, ¿sabes qué? Sí puede estudiar del proceso de reforma. Lo que hizo la Corte el jueves pasado no fue instaurar un procedimiento constitucional, un procedimiento jurisdiccional constitucional. Ellos, de manera indebida, constituyeron lo que denominan ellos un mecanismo para atender cuestiones que no tienen trámite, una consulta a trámite que fue formulada por diversos magistrados para efecto de que la Corte atendiera la posibilidad de analizar la constitucionalidad del procedimiento de reforma. Pero eso significa que la Corte, como lo dijo incluso el ministro Lainez en una entrevista en un medio de comunicación nacional, en Radio Fórmula creo, que la Corte podría dictar una sentencia.
el elemento básico de una sentencia es la existencia de una controversia, pero sobre todo un presupuesto fundamental que es la competencia por parte de un órgano jurisdiccional, como en este caso la Corte, para emitir una resolución que tiene determinados efectos. Y en este caso, es más, ni siquiera las acciones de inconstitucionalidad, que son conocidas como un medio de control abstracto, es decir, en el que se supone que no hay daño, sino única y exclusivamente el contraste de una norma general con la Constitución, ni siquiera en esos procedimientos te brincas todas las trancas, como vulgarmente podemos decir, como lo hicieron los ministros hoy, en el que no hay un procedimiento, no se establecieron ningún tipo de presupuesto para poder acceder o para que la Corte pudiera erigirse como un ente que creara de manera ex profeso un proceso jurisdiccional de carácter constitucional para decir, yo con las facultades que tengo, que no tiene ni una, digo que esta reforma contraviene la propia Constitución. Para mí es una situación muy grave, pero pues muy Eso, grave. bueno, ya si el pleno de la Corte decidiera, No, ni siquiera para revisar. No nos debemos confundir. Hay un principio muy básico en la Constitución, el más básico de todos, es el principio de legalidad. Las autoridades única y exclusivamente pueden hacer aquello que les está facultado, para lo que se les otorgó la competencia. Aquí la Corte no tiene ninguna competencia de ningún tipo para erigir y crear un instrumento procesal de esta naturaleza para juzgar un proceso de reforma. No lo tiene, no existe. Es decir, la gravedad no está en lo que dijeron algunas ministras, como la ministra Ríos Farjat, que dijo, no, esperemos, veamos a dónde nos lleva. No, si es que los procedimientos jurisdiccionales no están hechos para convivir, no están hechos para ver, a ver qué es lo que está pasando, veamos qué es lo que va a suceder. No son experimentales, pues. Que ellos si hubieran arrogado facultades que nunca la Constitución les quiso conceder, que nunca se las otorgó y que en violación al principio de legalidad, que es fundamental, pretendan erigirse como un tribunal con facultades para juzgar una reforma constitucional. Bueno, ahí está la opinión de Darbe López. Pedro Contreras, yo creo que Raúl, ahorita cuando empiecen a retomo un poco las ideas de él para darle seguimiento. ¿Cuál es la pregunta? Y si no, pues te la vuelvo a formular. Nuevamente, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí e insistir que lo mejor siempre va a ser el diálogo franco, abierto, respetuoso y nuevamente, ahora más que nunca, ¿no? Sí. Las vacunas de emotividad, ¿no? Las vacunas de emotividad, claro. Porque estos temas apasionan y apasionan fuerte. Y siempre lo han hecho. Desde sus inicios, allá en la antigua Grecia se agarraban con pasión. Y a golpe. Y los enciclopedistas y todos. No, la verdad que no. Dicho esto, me gustaría retomar una frase que dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que dice, el legislador no esconde elefantes en madrigueras. A ver, ¿Qué quiso decir el ministro? Que no hay un elefante de control constitucional en la ley orgánica. Menos de ese tamaño, gigantesco. Menos de ese tamaño. Y fue muy afortunado. Dice, el legislador no esconde elefantes en madrigueras. Y esa es una metáfora que se utilizaba en la Suprema Corte de Estados Unidos. Porque siempre ha habido un debate en el sentido de hasta qué punto el juzgador, ¿sí?, puede interpretar y crear normas, sí, ¿no? Entonces, en este debate ha habido posturas y se ha derramado bastante tinta y ha habido posicionamientos fuertes. Últimamente se le conoce como el gobierno de la toga. Y es un poco parte de los reclamos de la clase política dominante en este momento. Es decir, se exceden, ¿sí? Entonces, dicho esto, cuando estudiamos control constitucional en la universidad y había una materia que era optativa de control constitucional en la Universidad Nacional, pues nunca se habló de este artículo de la ley orgánica.
Nunca se habló de ese artículo. Ahí claramente se hablaba de las acciones, de las controversias, del amparo, y por ahí algunos empezaban a hablar de otros temas como en materia electoral y todo, pero sustancialmente eran estos tres. Y es alrededor de estas tres figuras que se ha generado toda una serie de precedentes en la Suprema Corte de Justicia. Crear para mí en este momento un nuevo instrumento, o avisorar un nuevo instrumento y decir, como le dijeron unos, es que este instrumento no hay precedentes, entonces tenemos facilidad de legislarnos nosotros respecto a este mecanismo. Sí, con claridad lo digo, no es parte de mi ideología constitucional. ¿Sí? Y no lo es porque a mí cuando me preguntaban en mi examen de grado de maestría de Derecho Constitucional, me preguntaron, Pedro, ¿cuál es el artículo que más te genera pues admiración? Y para mí fue el artículo 39. ¿Por qué? Porque es lo que le da igual, sentido, pues, ¿no? Le da sentido a todo esto. Por eso yo invitaría a todos los juristas a releer la figura de la soberanía, pues. Y después de releer esa gran figura de la soberanía, respecto a la cual se han escrito varios libros a lo largo de la historia, en los diferentes momentos de la evolución histórica del poder y el derecho, ¿sí? Pues uno va a entender cosas que cuando se las enseñaba a los maestros en la universidad, y el maestro, ¿para qué me dice esto? O sea, ¿esto qué tiene que ver con la realidad que yo vivo? Es lo que decíamos todos. Pero ¿por qué tanta tinta en estos temas? Pues, qué privilegiados somos de poder abrevar de todo ese conocimiento, todas esas discusiones que quizás no tenían enfrente esta disyuntiva, pero de todos modos escribieron bastante. Entonces, por ese lado, pues, qué emocionante, ¿no? Poder releer a los maestros de tus maestros para tratar de entender el poder, la soberanía, la constitución y el control político. Yo nuevamente insisto en la postura que te dije la vez pasada. Yo voy más por el diálogo, quizás un poco más moderado. No tengo problema con que la Corte delibere estos temas, ¿sí? Es sano. Me imagino que es parte de una estrategia también. Tampoco no podemos ser ingenuos y decir. Entonces, es sano. O sea, que jueguen a la política los ministros. Es que ya juegan a la política con los controles constitucionales, es decir, los controles son esos, pues esa es la razón por la cual a veces pero si no hay un artículo, bueno, o sea, porque ahorita aquí lo están diciendo, se lo sacan de la chistera, eso sería sano, Pedro. Bueno, entonces, porque volvemos a esta máxima que viene desde el tiempo de la Revolución Francesa, que acabas de citar tú, Darbel, el funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le permite, ¿no? Sí, a diferencia de la ley prevé el artículo y dice que la Suprema Corte podrá velar por la autonomía y la independencia, ¿no? ¿Y dónde se les está aquí? Entonces ellos pueden deliberar en relación a esto. Es como algo natural a la justicia. Ya me estás confundiendo. Deliberar. Entonces, fíjate, yo creo que no es un control constitucional, ¿sí? Yo creo que la constitucionalidad de la reforma no está hasta ahorita en entredicho. Lo que está es, ellos pueden deliberar en relación a la reforma constitucional. Yo te diría, pueden deliberar. ¿En qué nos afecta que nuestro máximo tribunal delibere en torno a este tema? Yo no veo ninguna ofensa. No, entonces, ¿para qué revisar? O sea, ¿cuál sería el objetivo de revisar el procedimiento de la implementación para llegar a qué? Sí, o sea, seguramente van a decir, no, estuvo mal, ¿no? Pero bueno, no me voy a adelantar, pues, o sea, pero en dado caso, como dicen ustedes los abogados, suponiendo sin conceder, que lleguen al consenso de que, bueno, pues sí estuvo mal con todos los supuestos, incluso que digan, no, pues sabe que sí, o que diga incluso la Corte, no, pues ya lo estudié, es inconstitucional, pero no puedo hacer nada. O sea, en todos los supuestos que digas, vale la pena hacer un análisis. Okay. Es que bueno, sería un pronunciamiento nada más, pues entonces. No, pero de todos modos hay bastantes preguntas que se tienen que plantear, ¿no? Y se tienen que escuchar las voces que responden a esas preguntas y creo que en un diálogo, que es lo que debe haber, no puedo decir descalificar el diálogo, pues.
Entra otra idea, descalificar el diálogo no es lo correcto. Estoy totalmente de acuerdo, pero o sea, a mí también me parece bien y que se pronuncien y digan el por qué, ok, sí. Pero eso es lo que a uno le gustaría, a final de cuentas, y lo que le parece que estaría bien, que es eso, el diálogo y que se pronuncien, nada más democrático que eso. Pero volvemos al debate original, bueno, que es jurídico. Darbe dice que no tiene la facultad para ello, entonces ese ha sido el debate, ¿no? Bueno, pero, si gustas escuchamos ese para abundar en para abundar en esa idea. A ver, ya te imaginarás cuál fue la pregunta. La pregunta es si la Suprema Corte de Justicia legalmente tiene toda la facultad para ir a una revisión del proceso de implementación de la reforma judicial, ya una reforma vigente, publicada y vigente, ¿no? Fíjate que se antoja muy compleja, sinceramente, que tengas esa facultad de manera directa, ¿no? Yo coincido aquí con los abogados que no se ve fácil la puerta, ¿no?, de que tenga esa facultad, pero siempre peros en materia jurídica, ¿no? Tenemos muchas formas de interpretar una norma jurídica, la teológica, la sistemática, la progresista, la liberal, la gramatical, etcétera. Y tenemos muchos tipos de argumentos de autoridad, por ejemplo, deductivos, etcétera. El derecho es interpretación al final del día y es argumentación. Y de ahí se estaban ellos, los ministros, de ahí están agarrando con ese instrumento de interpretación, argumentación, dándole ciertos sentidos a ciertas normas jurídicas para poder fundamentar lo que están realizando. A mí me llama mucho la atención que en el año 2014, ¿sí?, se envolvió un amparo directo por Adán Augusto, por Ricardo Monreal, amparo indirecto. Por Ernestina Godoy, para la revisión del proceso legislativo de una reforma constitucional. La reforma energética. Lo mismo, exactamente, pasó exactamente lo mismo. Y en aquella ocasión, me acuerdo que el contexto del diálogo no fue tan directo, ¿no? Ahora está muy duro el tema porque el nivel de discusión en aquella época no fue tan fuerte como este. Ahorita, no sé, escuché a Noroña decir, es que se están apoyando voy a decir lo que le dijo él, ¿no?, en un artículo pedorro, ¿no? O sea, el nivel de discusión baja tremendamente. O la presidenta, ¿no?, que dice que es un golpe aguado, ¿no? Realmente el tema de la institucionalidad del que se hablaba ahorita aquí. Pero ahí es importante precisar cuál fue el resultado de esa... Claro. No, creo que no procedió, pues. Pero mira, no más que sí deberíamos de precisar por qué no procedió. Sí, pero más allá del tema, que como que estoy en el contexto, yo creo que sí vale la pena, de una manera respetuosa, que las autoridades se comuniquen entre ellas y busquen la manera de comunicarse de tal manera que el mensaje para los ciudadanos, o sea, para nosotros, sea, bueno, que por lo menos hay institucionalidad, que hay respeto y que hay comunicación, ¿no?, que hay reflexión, ¿no? Pero no lo hay, evidentemente hay una crisis institucional. Tal pareciera aquí que es, voy a decir, no quiero bajar el nivel, pero tú dale con él. Es niveles para los elitistas. Sí, aquí es efectos académicos, todo. No, la verdad es que sí. El nivel está en el contenido, a ver, venga. A ver, si la Corte es la sin que yo tenga la razón, sí, obviamente, es la opinión que estoy dando, ¿no? O sea, todo es debatible, en derecho todo es debatible y nadie tiene la verdad absoluta. Por eso a mí no me vengan con que la ley es la ley. En otras palabras, dijo el presidente. No, lo que pasa es que sí es... A ver... pero venga, a ver, perdón. Los procesos legislativos de las normas constitucionales, sin meterme a que estuvo bien o estuvo mal, tendrá la facultad la Corte de entrar a ese tema. No existe un fundamento literal o textual así claro en ese sentido. Ahora bien, yo me pregunto ahorita, bueno, entonces, ¿qué va a pasar si se hace si hay un desaseo o si las cosas no se hacen bien en estos procesos legislativos? ¿Qué autoridad va a poder, si no es la Corte, quién va a poder hacer algo al respecto? Tal pareciera que existe una laguna, un vacío legal. Y es donde pues, la Corte es la encargada de
de la constitucionalidad, es la encargada de la protección constitucional. Y volvemos al tema, ¿no? De que es un tema de interpretación, que es un tema de argumentación, y es un tema que ya lo admitió, los ministros ya lo admitieron. Y sí se antoja muy difícil que la declaren, que den para atrás a la reforma judicial, ¿no? No es un tema fácil. Créeme que yo creo que es de los temas más complicados recientemente en el tema de fondo, ¿no? Yo no creo que ninguna de las partes tenga la verdad absoluta. Las dos partes tienen premisas que apoyan sus conclusiones razonables, y al final del día hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Políticamente se antoja muy complicado, ¿no? A ver, sí, obviamente no soy abogado, pero entiendo que sí tiene la facultad la Suprema Corte de dar palo a un procedimiento de implementación, siempre y cuando lo que alcancé a ver ahí es que se refiere la Constitución a la votación, ¿no? Pero más allá de si la discusión que si hubo discusión o no se refiere, ¿no? A eso no hay. No, a ver, eso también, prevé la Constitución que tenga la mayoría calificada. Sí. En estados hay unos que con la mayoría simple, otros la calificada, ahí es un vacío con la aprobación, dice la Constitución General, dice con la aprobación. Ya la legislatura se establecerán su propio método de votación. Ahí es cuando sí puede la Suprema Corte intervenir. No, tampoco. O sea, entonces no, porque no hay unanimidad en eso. No. Cuando son leyes secundarias sí, pero estamos hablando de la reforma constitucional. Bueno, nomás déjenme dar la razón jurídica de mi opinión. Yo sendos precedentes de la Corte, sendos precedentes de la propia Corte que dijo todo procedimiento de reforma es inmune. No lo podemos revisar. Tena Ramírez. Carracá está metido en el tema ahorita, ¿no? Carracá también. El ministro, pero el criterio ese, pues uno de los grandes maestros constitucionalistas del derecho aquí, pues lo estableció. Y era el maestro del derecho constitucional. Los criterios pueden cambiar, claro, el contexto político, histórico. Pero no está en la ley, pues es lo que yo quiero decir. Eso de que la Corte, lo ha dicho incluso un abogado que se está haciendo muy famoso actualmente, Eduardo Andrade, el doctor Eduardo Andrade, que ha tenido muchas intervenciones en las redes y lo están convocando mucho porque pues es muy puntual y muy estructurado para dar sus razones. Pero ese criterio de que la Corte podría revisar en los supuestos en los que hubiera, lo estableció Felipe Tena Ramírez en el libro del Derecho Constitucional Mexicano. Ahí, pero era una opinión, no está plasmado en ninguna norma. El artículo 135 de la Constitución es muy claro y claro que hay un control constitucional, nada más que está a cargo de la propia legislatura. La legislatura hace el conteo, la legislatura dice en efecto, y la legislatura también recoge las votaciones de todos y cada uno de la legislatura de los estados. Le van avisando y le dicen, mira, aquí está, la votación fue esta, y se hace una declaratoria. Es decir, es un proceso constitucional, pero la Corte no le asignó a ello un supuesto de procedencia para un procedimiento de carácter jurisdiccional. Por eso yo digo que no, o sea, no lo tenemos asignado. Que puede haber una interpretación, como dijeron los compañeros ahorita, por supuesto, el derecho es opinable, por supuesto, aquí nadie tenemos la razón. Nada más que tenemos la obligación de dar los argumentos. ¿Por qué yo no estoy a favor ni siquiera de que la Corte haya realizado lo que hizo? Porque si bien es cierto, Pedro lo dijo muy bien y hay un punto de razón. Nosotros podríamos decir, bueno, pues para efectos políticos sería muy sano que la Corte hiciera un pronunciamiento, pero a la Corte siempre se le denegó el derecho de ser una fuente de consulta para que la legislatura le consultara, oye, nuestra norma es constitucional, pronúnciate antes de que la expidamos, como sí sucede en otros países. En otros países sí las Cortes son una fuente de consulta previa para efecto de que se pronuncien en relación... ¿Y por qué aquí no? No, pero el artículo 10 sí prevé una consulta, ¿no? A la Corte. El artículo 10, claro. El artículo que están invocando en este proyecto sí prevé que hay un posicionamiento por parte de la Corte. Sí, claro. No, en la ley orgánica. Lo que yo no es el 11. No, por supuesto, hay un procedimiento de consulta,
pero son consultas que no son de ninguna manera vinculantes ni proceden de ningún procedimiento de carácter jurisdiccional. Y esas consultas no pueden generar como tal una sentencia como lo que conocemos como un concepto de carácter jurídico. La sentencia, ¿qué es una sentencia? Es el pronunciamiento jurisdiccional sobre una controversia puesta a disposición de un órgano con facultades y jurisdicción de carácter constitucional. En este caso el ministro dijo, pues vamos a emitir una sentencia, y si esa sentencia dice, pues lo siento mucho, pero esa no es ninguna sentencia. Oye, pero si tiene la ley orgánica, ahí podemos dar lectura al 11, ¿no? Sí, la claro, ley orgánica, por supuesto. para ver qué dice el 11. Por supuesto, ahorita pasamos a la ley orgánica. Entonces, sí existe un mecanismo legal donde se le puede plantear una consulta a la Suprema Corte, que es lo que estamos primero tratando de distinguir. Después veamos los alcances de esa consulta. Pero de entrada estamos viendo, ¿existe un asidero legal ahí? Lo existe. No lo podemos negar. En la ley orgánica es el artículo 11, se está invocando. Fíjate nomás, si queremos ser muy legalistas en cuanto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones. Inicialmente, los magistrados que solicitaron la consulta la fundamentaron en la fracción 22. Ellos dijeron, ¿sabes qué? La fracción 22 es la que nos aplica, y la fracción 22 dice: para conocer sobre la interpretación y resolución de conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias y entidades públicas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura Federal. Yo creo que todos estamos de acuerdo que no es. Los ministros también. Sí, porque votaron que a pasar a la fracción 17ª. Sí, entonces los ministros dijeron, pasa la fracción 13ª e incluso hasta la 24ª, dijeron. Ahí está. Pero el proyecto era como 17ª. 17ª, y dice, conocer y dirimir, de hecho se lo cambiaron, conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 99, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta ley orgánica. De lo poco que mi ejercicio profesional me pudo haber brindado para entender el contenido de este precepto, para mí no se surten los presupuestos, porque no se trata de una controversia entre las salas, ni se trata de otra controversia suscitada al interior del Poder Judicial de la Federación. Ese es el único. Yo creo que va a ser parte de la deliberación. No, es decir, de hecho, es lo que van a deliberar. Existe de hecho, y vamos a ver si se actualiza o no se actualiza, y si tiene mérito o no tiene mérito jurídico. Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque ese, como forma parte del presupuesto para ver si se constituye la necesidad de la consulta, ellos dieron por entendido que esos supuestos sí se surtían, y por eso pasa a revisión. Ese es el problema que yo tengo con eso. Que conste, es la cuestión de aquí es opinable, pues, ¿no? Aquí las ideas que nosotros expresamos ya como que está viendo, a ver, cómo está la onda, déjala más despacio, porque no es fácil, pues. De hecho es muy técnico. Claro que no es fácil, pues el detalle es que ya ni siquiera estamos discutiendo lo que ahorita se comentaba, la viabilidad de la reforma, si la reforma va a ser benéfica o no, si la reforma, que incluso ahí había elementos de discusión para ver otros temas que pueden ser considerados de mayor importancia. Aquí el tema que a mí me preocupa, y yo así lo señalo, es que un poder del Estado se pueda constituir a sí mismo con facultades, es profeso, para llevar a cabo acciones que impacten a nivel constitucional y que tengan que ver de manera directa con la manera en cómo nosotros realizamos reformas constitucional. La reforma constitucional no es un proceso ordinario
ni de adición ni de reforma. Ese es muy sencillo, ese no tiene ninguna implicación. Y por ser tan sencillo, hay una facultad expresa en la Constitución a la Corte a que la pueda juzgar y a que la pueda contrastar. Y ahí sí, la Corte tiene toda la competencia y todas las facultades para decir, no, espérate, y lo ha hecho, ¿no? Ese es inconstitucional y dale para atrás. Y ahí estamos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo que no es un mecanismo de control constitucional lo que prevé este articulado que acabamos de citar, es indudable. Por eso mi cita de que el legislador no esconde elefantes en madrigueras. Sí, ese... O sea, aquí no estamos frente a un mecanismo de control constitucional. Bueno, y en términos de la doctrina, todos los libros escritos de control constitucional, yo creo que me atrevería a decir que la totalidad nunca vieron esto como un mecanismo de control constitucional. Puede que cambie la postura, puede que cambie, pero yo no tengo problema. Pero no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Sí, no es un buen momento. Sí, no es un buen momento para crear. Pedro lo dice de manera correcta, es decir, puede ser que las cosas cambien. Incluso creo que nosotros en un primer momento cuando estudiábamos controles de constitucionalidad, decíamos, oye, pues qué bueno, ¿no? Que en manos de un tribunal constitucional pueda ser el contrapeso. De hecho, la gran mayoría de la doctrina que tiene que ver con el control constitucional viene de los vecinos del norte, pues, ¿no? En ellos estaba la facultad de poder incluso controlar alguna modificación. Pero luego entonces más que los calmó Roosevelt, ¿no? Cuando les dijo, les voy a meter un juez por cada juez de 70 años que había, y tocaban iban a hacer como 15. Lo que pasa es que no lo podemos poner mucho. Lo que pasa es que no lo podemos poner mucho de ejemplo, porque el problema que hubo en Estados Unidos es que, si bien es cierto, allá se crea el Judicial Review, no era muy bien visto por los doctrinarios. Tan es así que para que hubiere de nuevo un proceso de revisión judicial y constitucional de una norma, pasaron muchísimos años, pasaron casi 50 años para que volviera a ocurrir de nuevo. Entonces, era una especie de alerta, decir, bueno, ¿por qué tales personas que no fueron elegidas van a pasar por encima de lo que determina la ley? Bueno, ese es otro tema. Yo no sé de ningún precedente en el que la Corte estadounidense haya controlado una enmienda, y no hay ninguna bronca con que no lo sepa, porque allá ha habido como 25 enmiendas nomás, ¿no? O sea, al final de cuentas, la manera en cómo se constituye allá la Constitución. Miles, ¿no? No, aquí tenemos 700. 700 son. Y hay que decirlo, o sea, coincido con el doctor Diego Valadez en ese sentido, pues de que no puede haber un control constitucional del sustantivo de una reforma constitucional. Quizás en el procedimiento sí, pero si lo hay debe ser en términos de la Constitución, es decir, que efectivamente se hayan cumplido los requisitos que establece el propio articulado constitucional, es decir, la mayoría calificada, la votación de las legislaturas, y que yo no creo que haya duda en esto, pues. O sea, no hay duda de que el partido en el poder tenía la mayoría calificada, sí, en coalición, y que las legislaturas votaron. Y cuando se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice, oye, puede haber una violación al procedimiento, sí, y puede reponer, sí, pero que realmente esa violación al procedimiento trascienda al sentido del fallo. No sea solo para retrasar las cosas. En alianza, ¿no? En alianza, más bien, porque no es coalición. Acuérdate que la coalición es nomás para con efectos electorales. Porque luego, acuérdate cómo estaba la discusión de la sobre representación. Y bueno, no sé si quieras mencionar algo, porque traigo algo aquí que tiene que ver también con eso mismo de los controles, porque ¿quién controla al legislativo? Por algo que hay una contradicción aquí en dos artículos, pero no sé si tengas alguna opinión sobre esto. Sí, es que sí se antoja, la verdad, es muy difícil, porque los votos sí los tuvieron, tuvieron los votos en la Cámara de Diputados de sobra, sí los tuvieron. En el Senado, como dice por ahí alguien, haya sido como haya sido. El fin justifica los medios. Con los yunes ahí, con pactos de impunidad y corrupción, etcétera, etcétera, los tuvieron. Realmente,
si hubo temas administrativos, entre comillas, o temas de formalidad que se cambiaron de sede porque pues no lo dejaron entrar en el Senado, se antoja muy difícil que exista una razón de peso, realmente de peso, para justificar el que haya una resolución donde eche abajo la reforma judicial. Sí se antoja muy, muy complejo, la verdad. Yo sí lo veo muy difícil y coincido. Aspectos procedimentales no menores no pueden influir en una determinación tan importante. Ahorita lo que ha pasado es que ellos admitieron, la Suprema Corte solamente admitió la revisión, como ya lo hizo en su momento, así, lo que es la consulta. Van a tener que estirar muchísimo la liga, yo sé, la verdad, tiene que romper prácticamente, para llegar a una fundamentación, a una motivación fuerte o sólida en caso de que decidan tumbar la reforma judicial. Yo lo veo muy, muy difícil, sinceramente. Mira, sería bueno, como ves, muy probablemente por la formación que tenemos los tres, vayamos más o menos en una línea, con los matices que tienen que ver con el hecho de que en un lado podamos ver o no la necesidad o la trascendencia, el mayor o menor grado de trascendencia que pueda tener algún pronunciamiento de la Corte o alguna resolución. A mí lo que me inquieta es que incluso lo que dijo el ministro Lainez hoy, que anticipó lo en el medio de comunicación. En un medio de comunicación, sí. Sería bueno que si lo consiguiera Alexis incluso lo subiera, porque él dice muy claro, aquí se lo voy a sí, del análisis que resulta, el Pleno determina que contraviene la Constitución, se para el procedimiento y se para en donde vaya. No le vamos, todavía tuvo la generosidad de decir que no le va a dar efectos retroactivos, ¿no? No le vamos a dar efectos retroactivos porque no los tienen. Sí, pero sí pararía la reforma. Entonces, oye, su sesgo cognitivo no llegó a tanto. No, pero, caray, dije, entonces eso sí ya, para mí eso sí significa la ruptura absoluta del orden constitucional. Para mí eso sí significa la ruptura. Es decir, yo ya siento que que está fuera de la competencia que le fue asignada y sobre todo que tiene un fin distinto al que tienen los procedimientos jurisdiccionales establecidos en la Constitución para resolver controversias constitucionales que tienen una enorme carga política, pero que están establecidos precisamente en respeto del principio de certeza jurídica. Hoy lo comentaba el doctor y decía, bueno, pero qué tal que hubiera una reforma muy difícil de digerir en cuanto al fondo. Bueno, se ha dicho hasta el cansancio por parte de promotores y detractores de la reforma que hay cláusulas pétreas que no las puedes modificar y la Constitución las identifica muy bien y tienen que ver y están identificadas con los derechos que enumera el artículo 29 constitucional. Todo lo demás, demás son opiniones y fuera de las facultades jurisdiccionales que tienen los jueces, magistrados y ministros, las opiniones del más humilde ciudadano y las del ministro valen igual en relación con valores como la independencia judicial. Y todo tiene que ver con la congruencia también, ¿no? Porque aquí vendría a colación la frase, dice que la ministra Esquivel le refirió a los otros ministros cuando ellos habían pronunciado, yo no soy quien para desprender hojas de la Constitución. Que ese fue el maestro... Ahí resume, en el caso tuyo, ahí resumiría cuál es la postura de la Corte frente a este tema antes de este tema. Sí. ¿No? Ahora, hay como casi todo en nuestra Constitución y en leyes, esos errores premeditados, no muy posiblemente premeditados, para luego tener margen de maniobra de negociaciones. Por ejemplo, aquí en esta reforma, encuentro aquí una contradicción entre el artículo 94 y el 97. El 94 dice, el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo será por 2 años
y será presidente quien haya tenido más votos en el proceso electoral, y después de 2 años lo sustituirá quien haya tenido la segunda mejor votación, pues no, y así sucesivamente. Ese es el artículo 94, pero en el 97 dice que en el periodo del presidente el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será por 4 años y será elegido además por los integrantes de la Corte, o sea, ya no por el electorado. Entonces, esta reforma, para empezar, ¿no? Pues creo yo que tendrá que ser reformada de inmediato, ¿no? Y 2, no, a ver, se los dejo aquí en la mesa, no es esto a lo mejor la exhibición de las premuras con que tanto supuesto, ha acusado la oposición, claro, con lo que sacaron esta reforma, que tendría, la otra vez ponía un ejemplo aquí Pedro Contreras, que decías, para que hay una discusión desde hace 8 años en el mismo Poder Judicial para definir qué tipo de perfil debe de ser el juzgador, ¿no? Y tienen 8 años con esa discusión. Entonces decías, o sea, como poniéndolo de referencia ante cómo fue esta reforma, que muchos dicen, bueno, pues fue tipo fast track, no sé, a pesar de que la discusión viene desde el 2022, ¿no? Entonces, bueno, yo les dejo esto, no sé qué opinan de esta contradicción. No, pues por supuesto, o sea, es la evidencia material, pues, ¿no? De que no se colmaron absolutamente todos los supuestos, pues, en los que la conformación de la Corte se iba a votar, o sea, no pues es la evidencia está muy clara, pues, ¿no? Y a qué obedece, pues yo creo que lo podemos deducir con mucha facilidad. Ahora, y ahí lo que tú dices, el legislativo tiene sus propios controles. Si el legislativo es, bueno, como es una avasallante mayoría, sí, dicen, no vamos a reformar, mira, se hacen locos. ¿Quién controla eso? Porque evidentemente es un problema ese. No, claro. ¿Cómo van a tomar la decisión? Mira, al final del día la Suprema Corte como máximo órgano responsable de integrar jurisprudencia, de proteger de ser la última instancia, los mecanismos de control constitucional que hay, como el juicio de amparo, las controversias, la acción, etcétera, pues está en una situación, creo que sería la única autoridad que podría tener esta posibilidad de interpretar la norma, vuelvo a repetir, en un sentido que consideren, bueno, que pueden ellos tener estas atribuciones, ¿no? Yo les decía ahorita, bueno, los procesos legislativos tienen una reglamentación y tienen unas formalidades que cumplirse. Cuando eso no se atiende, alguna autoridad tiene que intervenir, cuando pasa con reformas, cuando hay procesos legislativos estatales, la Corte entra. Los procesos legislativos estatales, de leyes estatales, leyes ordinarias, en las cuales se violan estos procedimientos, ahí no hay problema, pero cuando ya las de reforma constitucional, pues se antoja más difícil, pues. Y esto es un tema realmente político. Lamentablemente yo considero que esta situación que ha pasado, que no debió haber pasado, porque esto genera un caos, ¿no? Un caos en la división de poderes, no se han cuidado las formas, y tal pareciera que estos escenarios van más a la confrontación, ¿no? Si los ministros, los mensajes es, oye, te estás apoyando en un artículo pedorro ahí, o oye, que este es un golpe aguado, eso no abona a este tipo de reflexiones, como que más violencia, no psicológica, pero más provocación, y en un descuido hasta la Corte se anima a decir que es inconstitucional, que hay un, bueno, que se va a bajar la reforma judicial. Yo por eso te comenté, ojalá pudiéramos escuchar al ministro Javier Lainez Potisek, nomás para escuchar, para que ya no quede en una especulación, doctor, lo que comentas, o sea, nomás para que veamos la explicación que él da al procedimiento de consulta en el que participó, pues, como integrante del Pleno, y que dimensionemos con base a la opinión que él da cuáles son los alcances que él ¿Está listo ya, Alexis? A ver, venga. En un escenario donde la Corte decidiera que efectivamente la reforma
o por vicio de procedimiento o por fondo es inconstitucional, pues surtirá efectos esta sentencia a partir de la fecha. No hay efectos retroactivos, no hay efectos restitutorios, de ahí en adelante vaya donde vaya el proceso electoral. ¿Sí? Lo para en ese momento. Sí, claro, en ese momento lo para. Ahí estamos escuchando, por eso yo me refería a un elemento muy simple y muy sencillo, porque puede ser que como abogado diga, no, lo que pasa es que tú te fijas en todo. Bueno, ¿qué es una sentencia? La sentencia es un procedimiento de carácter jurisdiccional derivado de la competencia, de tus facultades jurisdiccionales concedidas por una norma. A ti te dan determinadas atribuciones competenciales para que te pronuncies. La Corte tiene facultades para que se pronuncie en determinados mecanismos que se encauzan conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución. Son de tal relevancia esos procedimientos que la Constitución los instituye, los establece y mandata que se establezcan en leyes secundarias. Esto que hizo la Corte no tiene ninguna atribución. No podría ser ni siquiera una sentencia porque no corresponde al ejercicio de una facultad jurisdiccional, ni tiene que ver con su competencia, y menos aún a una controversia, porque incluso se los comentaba ahorita, la acción de inconstitucionalidad por la cual se reclaman la inconstitucionalidad de leyes generales es un control constitucional abstracto, es decir, se conoce como que no hay partes ahí, que lo único que se realiza conforme al presupuesto de interposición es el contraste entre la norma que se denuncia como tal, inconstitucional, y la Constitución. Es un ejercicio de argumentación, no más. No hay parte, no hay daño, no hay un daño que reparar. Incluso en ese caso se establecen plazos, se establecen procedimientos, se establecen efectos. Aquí la Corte no tiene establecido nada, ni plazos, ni siquiera si le va a requerir un informe como en las acciones de inconstitucionalidad. ¿Y a quién se le va a requerir? Pues ¿quién constituyó la reforma? Pero aún así no se ha resuelto, pues. O sea, puede llevar hacia ese lugar o puede llevar hacia otro lugar. No, de hecho, esa es mi preocupación, pues es decir, ¿por qué lo hace la Corte? ¿Por qué lo hace y con base en qué? Yo sé que un juez me puede dictar una sentencia en materia penal. Y yo sé que un juez me puede dictar una sentencia en materia civil, en mercantil y en amparo. Y lo primero que me plasman en una sentencia son las cuestiones de competencia y la facultad jurisdiccional y de dónde deriva. ¿Aquí qué me va a decir la Corte? Pues va a interpretar algún artículo de tal manera que se haga competencia. ¿Y cómo va a determinar el punto litigioso a resolver? ¿Cómo va a determinar la postura de las partes? ¿Cómo va a determinar los efectos? En efecto es la construcción de carácter político de un control que no tiene asidero en ningún lado. Eso es gravísimo. O sea, nosotros por ser partidarios de una posición o no, podemos modular la gravedad y decir, bueno, pues a lo mejor tú estás exagerando. Yo doy mi postura, porque aun y cuando yo pueda no estar de acuerdo en ciertos elementos de la reforma, yo creo que esa discusión ya pasó. Incluso muchos magistrados activaron el mecanismo del artículo 41 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para efectos de que se hiciera un análisis previo. Ellos sí podían hacer eso para efectos de que se le requiriera al Estado. Pero no los escucharon. O sea, acuérdate cómo fue. ¿Por qué crees que no los escucharon? Mira qué buen tema. ¿Por qué crees que ¿Por qué crees que no los escucharon? A ver. ¿Sabes por qué no los escucharon? No los escucharon. El hecho es que no los escucharon. No, bueno, pero doctor, me imagino que te preocupan las razones por qué no los escucharon. Los que interpusieron ese mecanismo no fue Juan de los Palotes ni el Darbé. Fueron magistrados del Poder Judicial de la Federación, son jueces, juzgadores, conocen el sistema interamericano, ellos se lo saben de memoria. Una de las primeras capacitaciones que tienen es precisamente que son expertos en eso.
La gran mayoría de los juzgadores con los que tú hablas son expertos y en precedentes. A ver, tú y yo también. sabemos que esto es político, que había voluntad política y había línea de aprobarse. Pues, o sea, tan es así que fue fast track todo, las aprobaciones de los congresos de los estados. Llegó y al día siguiente... Bueno, compitieron en horas con las aprobaciones de la reforma energética y la reforma... Es lo mismo, pues. Claro, es lo mismo. pues es la carga política, ¿no? tema político. Mira, lo que es importante es, como lo dice y lo señala Pedro reiteradamente, que el diálogo no se pierda, pero... Ya se perdió. No, es que... Ahorita está perdido, ¿eh? No, por supuesto. No, bueno, es que... No, disculpa, pero yo creo que no... Noroña es el presidente claro, es que no necesita decirlo nomás Noroña, pues, o sea, yo estoy haciendo uso de una metáfora incluso aquí también, porque así como les merecen todos los adjetivos a las cuando se refieren a determinados ministros o ministras, el uso de los adjetivos rompe con el diálogo. Entonces, aquí puede ser, sí. pero eso no significa que no sea grave el que la Corte diga, yo no sé dónde para, pero yo a este tren ya me subí, me cierro los ojos y le meto... Así le hizo el Poder Legislativo igual. Lo mismo. Pero esto no se para y punto. Discúlpame, doctor. Eso lo hizo también el Poder Legislativo. Discúlpame, doctor, pero el Poder Legislativo hizo uso de una atribución constitucional. Échale en cara lo rápido que fue. La Corte está revisando como lo hizo en su momento en el 2014. Pero hubo foros. Discúlpame, pero estás equivocado. En aquel entonces, ¿sabes qué fue lo que pasó? En aquel entonces se interpuso un medio de control y ahí la Corte efectivamente se erige como una entidad para conocer de la interposición de esos procedimientos y dicta una resolución. Esa sí es una sentencia. Ahí sí hay un perdidoso, ahí sí le dijo a una de las partes, ¿sabes qué? Y qué bueno que tocas el tema para poder decir, no, ahí les dijo, ¿sabes qué? No tiene ningún derecho de reclamar o son inmunes la reforma constitucional y eso están en sentencias muy bonitas. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Pero el conducto, ¿pueden cambiar el criterio? Pero no, claro, es que ese no es el punto. Es que ya lo admitieron. Es que ese no es el punto. Mira, ya lo admitieron. Ahorita ya está. Entonces, pero ahí, Raúl, entonces si puede cambiar el criterio jurídico, pues también puede cambiar el criterio legislativo, ¿no? No, es que se... O sea, porque uno... suponiendo, pues. Es que todas las autoridades tienen un interés. Para que es que somos abogados. Todo el mundo puede cambiar el criterio, ¿no? Es que somos abogados y tenemos la obligación de comunicar de manera precisa qué es lo que está sucediendo y cuál es el conducto por el cual... O sea, el doctor me dice, no, pero es que puede cambiar el criterio. No, los criterios como precedentes, ¿cómo se constituyen? ¿Cuáles son las vías por las cuales tú puedes acceder? Un criterio puede ser cambiado, doctor, pero es elemental. Es que en materia de interpretación, la evolución de la norma está atendida a la evolución de la sociedad. Cuando dictas una sentencia en un procedimiento. Entonces sí se puede cambiar el criterio. Bueno, ¿y aquí qué procedimiento hay? Tú explícame, ¿qué procedimiento hay? A ver, el punto es si se puede cambiar el criterio o no. En un procedimiento jurisdiccional constitucional, sí. En ¿qué hay? ¿Cuál es el procedimiento es ahorita? No, por eso, pero... Oye, pero si me permiten retomar tu pregunta en relación al 94 y al 97. Planteabas tú una contradicción entre ambos artículos. Sí. Mira, toda creación humana es perfectible, ¿no? En la administración que a mí me gusta mucho siempre dice, planea, haz, revisa y vuelve a hacer. Es un ciclo constante. Es decir, hacer y mejorar, hacer y mejorar. Si tú me dices, oye Pedro, la reforma constitucional tiene áreas de oportunidad, claro que las tiene, los hemos discutido aquí, claro, y yo he manifestado mi preocupación y creo que son válidas como también es válida la preocupación de él. No, tampoco yo quise decir, no es válida, no, es válida la preocupación que él tiene de hacia dónde puede llegar, como es válida mi preocupación de hacia dónde puede llegar la reforma. Pero nuevamente al tema, la pregunta es, ¿puede la Suprema Corte, como tribunal constitucional, decidir si una reforma constitucional es apegada o no a la Constitución? Para mí es claro que no. Y la doctrina
A ver si no te corren del Poder Y la Judicial. doctrina así lo establece. No, mira, Pero es que eso lo aprendes en la escuela. Es que anda muy calientita la cosa Eso- ahorita. eso- ahorita sería un error, pues. Pero yo sí, pienso que cuando vas a caminar, tienes que escoger, y en estos tiempos, debes de escoger el camino más cierto, más claro. El que moralmente te da todas las armas para Eso mantener el argumento. eso tienes que hacer. Para mí es riesgoso y no abona, ¿sí? En estos momentos, a salir de este estadio de enfrentamiento. Porque entonces le está diciendo, oye, vamos a dialogar, pero te aviso que yo tengo la última palabra. Y aunque antes he dicho algo, puedo ser incongruente, ¿eh? No, pues así no se puede. Entonces, sí, o sea, hablando sí. del ministro... Sí. No, de la Corte. No, de la congruencia, de la Lo congruencia. que pasa es que pues. Carrancá fue quien el que... No, yo lo sé, pero hay Todos que son señalar las incongruencias, incongruencias. Pero hay que señalar las incongruencias, Pero aunque mira, estemos en el mundo de las incongruencias. Sí, claro, pero miren, hay otros problemas también que tienen que ver, y lo discutíamos y dejaban ya, yo lo señalé en otro programa en donde también estuvo Pedro, que tienen que ver cómo los servidores públicos que tienen asignada una facultad tan importante como la de la facultad jurisdiccional y la atribución de dirimir procesos constitucionales jurisdiccionales, que cumplen además con la garantía judicial y con la garantía convencional de decidir el procedimiento establecido en el artículo 25 de la Convención, dejaron de trabajar. Y dijeron, ¿sabes qué onda? Como protesta yo voy a dejar de trabajar. Claro, Y hasta el 11 que nos mandaron. no, espérate, no, pero no hay ningún problema, pero para que vean que es falso eso de que, oye, no hay diálogo y no hay nada, que me digan aquí si eso no viola disposiciones de carácter constitucional o derechos fundamentales. La ley de responsabilidades que establece la posibilidad de juicio político a quienes incurren en esas omisiones graves que impiden el ejercicio de derechos fundamentales o garantías para los ciudadanos. El acceso a la justicia. El acceso a la justicia. Las establece. ¿Y ahorita qué ha pasado? Pero dijo Claudio Chema que no, dijo no, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a ser héroes a estos. Por supuesto, pero por supuesto que no. No, y también tenemos precedentes interamericanos de sentencias en los que en un precedente, el de Tribunal Constitucional contra Ecuador, en donde se cesó a toda la corte, sí, y hay resoluciones y sentencias, pero allá se dijo, se le cesó sin causa, ¿no? Es lo que te digo yo, que los gobiernos populistas se agarran al Poder Judicial, lo toman. En Ecuador fue lo que pasó, en Bolivia pues también fue lo que pasó. Pues se dio aquí, era populista también, o sea, pues, aquí también disolvió la corte. Quien haya sido, pues el tema es, y a mí me llama mucho la atención, porque vi un video ayer, donde sale el presidente que va a ser respetuoso del Poder Judicial y que no lo va a tocar, y ahí va la reforma judicial, ¿no? Me llama mucho la atención, es facultad de él, es facultad, pero también la Corte es la última instancia en términos de interpretación constitucional. Habrá que esperar. No, yo no estoy de acuerdo con el argumento del doctor, porque sí es cierto que la Corte puede interpretar en última instancia, e incluso, ahorita Pedro dice, nosotros lo que aprendimos en Derecho Constitucional en la escuela es que no podía, pero supongamos que puede, supongamos y establezcamos, supongamos que sí puede. ¿Quién interpreta la Constitución? ¿En la última instancia quién es? Cuando contrasta una ley general, no la propia la última instancia, ¿quién es para? Cuando contrasta una ley general, es la Corte. Y entre artículos constitucionales, ¿no? No, cuando hay contradicción entre artículos constitucionales, ¿quién dice, se le debe dar este sentido a la norma? Pero pues la Corte, claro. En la colisión de principios. Sí, claro, sí, sacan ahí a ver estos artículos. ¿Cuándo ha habido un reclamo de uno? ¿Cuándo se ha pronunciado la Corte sobre la constitucionalidad? ¿Cuándo se ha pronunciado la Corte? ¿Cuándo se ha pronunciado la Corte? ¿Cuándo se ha pronunciado la Corte sobre la constitucionalidad de un artículo constitucional? Nunca.
Es que está a punto de hacerlo respecto al artículo. Cuando dos artículos constitucionales. Hay una condena internacional que es diferente, ¿no? Pero tendrán que entrar a ver el tema. Tendrán que ejecutar la condena. Lo único que yo quiero comentar es, a mí me parece bien, incluso que la Corte lo hiciera. Yo no estoy diciendo que, incluso supongamos que sí está bien, la Corte lo hace. ¿Por conducto de qué? ¿Mediante qué instrumento? Las acciones van a encontrar un artículo, le van a dar una interpretación y esa será la facultad. Así es lo que hacen. Ya están dichas las posturas. Para ir cerrando, porque yo cierro. Y leer algunos comentarios, porque hay muchos, y leerle aquí al respetable para que, fíjate que tiene su opinión también. Estar al interior del Poder Judicial es bien difícil de procesar esto, no es fácil. Y no lo es fácil porque tienes un sesgo cognitivo. Sí. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Que tú ves lo que se adapta más, ¿sí? A ti, ¿no? A tu pensamiento, a tus necesidades, a tu conveniencia. Pero hay doble sesgo cognitivo con la ideología. Porque si tú eres de una ideología, pues entonces ves lo que más se adapta a tu propia ideología. Uh-huh. O sea, es como cuando te interesa comprar un carro y vas por la calle, pues, ¿qué ves? Pues ves carros y ves el tipo de carro que quieres. Pasan muchas cosas alrededor de ti, miles de información, pero tú ves la información esa. La que tú quieres. La que tú quieres, la que tú interesa. Lo que yo invitaría aquí es escuchar. Escuchar a quien esté de acuerdo con nosotros y a quien no esté de acuerdo con nosotros y asimilar ese sesgo cognitivo, entenderlo y aceptarlo, para poder transitar y poder entender las razones del otro y las inquietudes del otro y las preocupaciones del otro, para poder llegar entre todos a un buen puerto. Decirte, si tú lees toda la doctrina del poder político, no hay otra manera de solucionar las diferencias que a través de un proceso democrático y respetando las mayorías. De mi parte sería. Pero ahí está el problema, porque ahora ¿sabes qué es lo que están argumentando quienes no están de acuerdo con esta reforma? Que no es democrático la aplanadora o la tiranía de las mayorías, que hay que también escuchar a las minorías. Entonces se van a escuchar. Pues hay que escuchar. Hay que escuchar, por lo menos se escucha. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es tomar decisión final. Sí. Y se escuchó, se hizo foros y se denuestra mucho de esos foros por fue pura embarrada y fueron. Hubo cambios ahí sustanciales. Bueno, aquí hay alguien del Poder Judicial, no sé si le parece lo que estoy diciendo. No, yo creo hubo que algunos cambios sustanciales. Yo creo ahí, que sí. Lo que pasa que, perdón, parecería, y lo subrayo, parecería, según el discurso que escucho de parte de la mayoría del Poder Judicial, que es que si no todo va enfocado a la elección de los juzgadores, que si no cambian eso, no se les escuchó. Eso parecería que eso es lo que quieren, y si no queremos más. Entonces, denos eso, si no, pues no nos escucharon, y no es así tampoco, pues no. Entonces, creo que al interior incluso del Poder Judicial de la Federación hay una discusión muy fuerte entre la postura de un sindicato y de otro. Uh-huh. Y un sindicato sí fue por la negociación con los legisladores y está sentado en la mesa con los legisladores. Y el otro está parado. El otro consideró que otras vías eran las idóneas. Son respetables las dos. ¿Sí? No tendríamos por qué decir, ese está mal. Te voy a hacer aquí perdón que te interrumpa. ¿Por qué no me parece respetable lo de este sindicato? Porque muy mañosamente ¿pero cuál de los estamos dos? En suspensión. No, el que negoció con el decidió. No, pero vamos a pasar a otro tema. Eso. El que decidió. Por eso no me parece respetable, porque deciden parar labores, pero no declararse en huelga. ¿Por qué? Porque si se declaran en huelga, pues se les suspende el chequecito, ¿no? Entonces, por eso no me parece respetable. Bueno, mira, yo había comentado que era en todo su derecho de protestar, de incluso ir a huelga. Pero a ver, no digas, estamos en suspensión nada más para seguir recibiendo pero en la sueldo. última votación, uh-huh. 500 jueces y magistrados votaron a favor de reanudar. ¿Y luego? No, o sea, por eso. Pero entonces, ¿cómo? Pero ¿cómo resolver? Pero para que veas que no está la mayoría, pues hay que respetar. Pero entonces, ¿cómo se resuelven las diferencias? Bueno, vayan a huelga. Pero ¿cómo se resuelven las diferencias? Entonces,
con el voto democrático. Sí, hay diferencia entre unos y otros, sistema, hay que votar. Pero es el mejor que tenemos. Bueno. No hay otro. Pero están reclamando. Y si Aarón va a hacer control constitucional de la votación ahora, mira. No, me parece bien, que bueno, que siga, que si deciden ir a la hora, pero que no sean mañosos, que no se declaren, una suspensión de no sé qué chingados, están en paro, cabrón, y están limitando el acceso a la justicia. Ellos asumirán las consecuencias. Oye, baquetonada, pues. Aarón, ellos asumirán las consecuencias. Pues mira, la verdad que el conflicto es de tal naturaleza que es difícil irnos. Yo señalé que podrían estar incurriendo en responsabilidad. Ellos lo saben, ellos son expertos en eso. O sea, el tema aquí es que se necesita encontrar un cauce que solucione y se necesita incluso escuchar, a pesar de que la reforma está y de que la reforma, como lo dijo la presidenta y como lo dijo el presidente de la mesa directiva del Senado, la reforma va y la van a implementar. Ya todo lo demás, lo que fue materia de la discusión, es que la Corte genere un instrumento propio que la Constitución no da, porque la Corte podrá tener todas las facultades de interpretación que quieran, pero para ello necesita un conducto instrumental, porque los jueces pueden resolver la controversia que tú quieran, pero no pueden venir, ahorita te voy a resolver una controversia cuando nadie te la pidió y cuando nadie se sometió a tu potestad jurisdiccional. En este caso, nadie se sometió a la potestad jurisdiccional con ellos, le hicieron una consulta. Pero se prohibieron amparos contra los congresos estatales para no sería amparo. Ojalá fuera un amparo en revisión sobre el que se fueran a pronunciar. No es eso. Bueno, entonces, pero ya vamos a cerrar el tema y luego tú le tiras ahí. Lo único y yo además para que sí, que termina, Pedro. Termino. Mesura y empatía, como siempre. Mesura y empatía. Claro. Si algo falta ahorita en este país, es mesura y empatía. Y hay que tranquilizarse, hay que bajarle al estrés un poco. Creo que sí hay que preocuparnos, pero no tanto así como para que me preocupo. Es natural. Es apasionamiento y todo. Y nuevamente invitarles al Centro de Justicia. Hay audiencias urgentes todos los días. Solamente las urgentes. Afortunadamente, espero no verlos por ahí como procesados. Y decirles que consulté yo la estadística de los centros de justicia a nivel nacional el viernes y éramos el centro de justicia que a nivel nacional había celebrado más audiencias en el último mes. Entonces eso me llena mucho de orgullo y me da mucho orgullo trabajar con mis compañeros del centro de justicia, que no siempre coincidimos. Pero estamos ciertos de que nuestra vocación es el servicio público. Desafortunadamente esta coyuntura es compleja, pero ahora sí que seguimos trabajando los asuntos urgentes, que son siempre bastantes, más con el estado de seguridad de Sonora. ¿Tú no estás de acuerdo con el paro? Yo honestamente, voté, cuando hicimos una votación, voté en contra. Pero soy muy respetuoso hago mía la postura de todos, pues, porque no se vale decir, yo no se vale echar patadas. Si ya se votó, se asume el resultado, que creo que es lo que deberíamos de hacer a nivel de las reformas constitucionales también, para ser congruente, ¿no? Es que guardando la debida proporción es lo que hacemos los justiciables cuando se nos dicta una sentencia. Y cuando se nos dicta una sentencia adversa, apechugamos y eso es democracia. Nosotros asumimos y decimos, perdimos, ese es el criterio. Y eso no significa que los que me resuelven y me resuelven en sentido contrario son mis enemigos. Ni que yo, uno no responde así. El hecho de que uno tenga un criterio que sea diverso al de los intereses o cuando menos las concepciones que tengan las demás personas, no significa que seas un adversario o un enemigo a quien derrotar. Nosotros sufrimos eso cuando hay una sentencia en contra. A mí me han dictado muchas sentencias en contra de diversos jueces y al final de cuentas hay que respetarlos y respetarles el criterio. Por eso los criterios que nosotros expresamos aquí no tienen que ver con una postura de carácter personal en cuanto a los derechos que pretenden hacer valer las personas que están protestando. Uno esperaría que exista no solamente junto con la empatía, la comprensión, la verdadera madurez de quienes se formaron en el estudio del derecho para entender que hay posiciones divergentes
y que en el derecho, pues el derecho es opinable, y que sobre todo lo que debe privar es el respeto a todas y cada una de las posturas. Que somos vehementes y que las defendemos de tal o cual manera, eso se queda simple y sencillamente en los argumentos. La despedida, mi querido. El académico. Ánimo. El académico. Vamos a ver, mira, realmente creo que en este caso específico, vuelvo a insistir, la votación en la Cámara de Diputados, por el número de diputados que tenía, juntos haremos historia, sí le alcanza, ¿no? Y en el Senado se logró también, como haya sido. Creo que en este fallo en lo particular sí me parece muy complicado y sería muy difícil, estirando mucho la liga, no sé qué tendría argumentativamente hablando, ir en una resolución que tenga ciertos alcances de poder tumbar una reforma constitucional. Lo veo muy, muy arriesgado y muy difícil y muy complejo. Pero aquí nos ponen en una situación importante. Yo creo que alguna autoridad, y en este plano debería ser la Corte, sí debería de tener facultades expresas, así claras, en ciertos casos, de poder intervenir en los procesos legislativos, o otro órgano, alguien que revise, que se haga. Proponía eso? El presidente con el tribunal de controversia. Pues, sí. Pero dijeron, no, porque quieren tomar control. No, yo creo que quieren tomar control, quitarle facultades a la Suprema Corte. Alguien lo tiene que hacer, porque los procesos legislativos, hay procesos legislativos en los estados que, hijo de la verdad, el de la ley del bienestar animal, ahí hay muchas cosas bien complejas ahí, pues eso muy rápido. Y no, tampoco. Es de la legislatura pasada, Raúl. El tema es que sí debería algún órgano, algún órgano, sí debería haber. Así no se puede. Sí debería haber un órgano. En este caso en concreto sí lo veo muy complejo, sinceramente, porque sí la votación sí la alcanzaron en la Cámara de Diputados de sobra, y sí la tenía, y en el Senado lo veo como fue. Es que la diferencia vuelvo a decir, no soy abogado, evidentemente, pero me voy estás estudiando, ya me di cuenta que pero voy a tomarme las atribuciones de un abogado, igual corregir a Raúl bien como corregía a Darbe López. Juntos haremos historia, no existe, eso fue en el electoral, no existen las coaliciones después de lo electoral. Porque aguante que fue una discusión muy fuerte en la sobrerepresentación. Y siguen ahí, hasta Diego Valadez lo está escuchando, siguen con que fue inconstitucional y que el tribunal estuvo pero muy respeta mal, el resultado. Pero bueno, pues sí, ya es cosa juzgada. La Corte tiene la última palabra contra el 46%, como si fuésemos un sistema de representación proporcional puro, pues sí. No habría podido hacer ninguna. Y que también eso lo propuso el presidente. Reforma, no habría podido hacer ninguna reforma de Felipe Calderón. Exacto. Así es. Bueno, muchas gracias. Híjole, disculpas a todos y hay muchos mensajes, pero pues ya buenos o malos. No, de todo. Pero muy, a ver, voy a leer el último que me llegó aquí nomás porque mandan, a ver, Enrique Zavala. Saludos Enrique Zavala, creo que siempre nos manda saludos desde Coronado, California. No sé si sí. Pero bueno, sí, le caigo cervezas artesanales de allá. Buen clima para allá. De Coronado Island, precisamente, pero bueno. Dice, doy mi humilde opinión al panel y tu moderación. Este tema no es jurídico, es fundamentalmente político, por desgracia. El Ejecutivo y el Legislativo se impusieron como lo hacían los anteriores, por desgracia para México y los mexicanos. Ya ves, hasta él. Sí, pero bueno. Lo tiene claro. Yo tampoco estoy de acuerdo en esa última parte, porque son mayores, pues sí, es más. Pero ya lo está diciendo aquí. Pero fíjate que no hablamos. Pero siempre las mayorías han elegido a los ministros. Bueno, exactamente, la mayoría, pero además fue un proyecto, fue una propuesta de campaña. Pero además ni siquiera hablamos aquí. Eso sí es verdad. No fue como la reforma de Peña Nieto. Mira, pero ni siquiera hablamos aquí del por qué medidas cautelares de suspensión no estaban siendo acatadas, ni estaban siendo por lo mismo tendrá que ser otro programa, ¿no? Sí, ese es un tema. No, vamos a ver. Sí. Están sacando muchos temas ahorita. Récord de vistas y comentarios. Sí, de veras. Muy bien. Muchos. Los madrazos no bueno, van a leer.
Bueno, ya, disculpas a todos, voy a leerlos todos, por supuesto, pero ya no me da tiempo de siempre sales con la misma. No, sí. No, cabrones, hablen menos, entonces. Pero bueno, muchas gracias a todos. Que nadie le comenta, pues, y al rato dice... No, saben, al público hay mucho, pero bueno, ahí les voy a mandar los comentarios, Gracias, Raúl Guillén. En la había ¿te acuerdas? Un luchador que se llama el Académico, eso decía, que hay que traerle la máscara. La máscara tenía sin números y letras. Hoy la capa y todo. Deberías de traer ese. Oye, al rato llegar y va a haber cuerdas aquí. Eres como Superman, pues, con los calzones arriba de los pantalones. Muchas gracias, Pedro Contreras, del Poder Judicial, para quienes no lo hayan escuchado antes y ahorita no, que dijeron, bueno, ¿quién es este cabrón? ¿Dónde? Pues es del Poder Judicial, en una postura muy mesurada, muy equilibrada, y bueno, felicidades, y felicidades también por la estadística que acabas de dar, que aquí en Sonora ha sido el Centro de Justicia con más audiencias a nivel nacional el último mes. Ahí está, bueno, muchas gracias, y al Garbé, pues ya viejo conocido acá muchas gracias. De atrás tiempo sin albur, diría. Gracias, ex vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados. ¿Cómo te has de pelear ahí con tus agremiados? Ya vas a sacar otro tema. Sí, no tiene mesura. Dice que no, pero estoy segurísimo que sí, no necesito saber cuánto cuesta el mazo de cilantro, no necesito agarrar el mazo de cilantro para saber cuánto cuesta. Yo sé cómo anda la cosa por ahí. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.